Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de este podcast. Hola. De este Hola podcast de nuevo. Perros al habla. Al aire iba a decir, perros al aire. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a todos los que estáis aquí, que nos estáis regalando un poco de vuestro tiempo. Saludos a todos aquellos que nos han escuchado también en las otras emisiones. En los anteriores. ¿Este qué episodio es? El episodio 3. El episodio 3. No, es el 3, episodio ¿no? 2. Ah, 2, porque pero es 0, claro, 1 y exacto, 2. sí, el de la presentación fue el 0. Vale. Entonces el 2. Vale. Aunque realmente ya llevarían como 3 veces escuchándonos. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias a todos aquellos que nos están escuchando, aquellos que ya nos escucharon. Gracias de verdad por el buen feedback, por los comentarios positivos. Saludos a Charo del Cashback. Sí, sobre todo nuestra mayor fan. Es un restaurante de aquí de Barcelona, un restaurante árabe, que es vecina nuestra y la verdad que dice que nos escucha, no nos imaginamos que nos escuchara y dice que le ha encantado el Pues formato, sí. que le ha encantado el... Y que hagamos más. Y ahora, lástima que hemos tardado, es que nos van pasando cosas que hacen que nos retardemos ¿El qué? ¿De qué? ¿De grabar? de grabar. Ah, ya. Bueno, tenemos ahí a un capítulo también que vamos a saltar, que hemos hablado de nuestros perros. Lo que pasa es que se grabó mal el vídeo y la verdad que preferimos hacer un par más con mejor calidad. Más bonitos, ¿no? Sí, al menos que se vea bien y dejar ese un poquito más adelante o ver si lo regrabamos, porque la verdad quedó bien, no quedó mal. No, a nivel audio quedó Sí, súper guay. el audio está salvable, lo que pasa es el video, que es un poco como el último que hemos subido. Pero bueno, aquí estamos una vez más. El día de hoy hablaremos de un tema un poco denso. Sí. Lo intentaremos hacer ameno. Y frecuente. Hacer ameno y entendible para todos. Siempre recordamos que este podcast es simplemente informativo, que cualquier problema de comportamiento tiene que ser evaluado por un profesional de la educación canina. Por un educador. Y bueno, esto simplemente es para que tengáis un poco más de herramientas a la hora de entender, comprender o afrontar estos problemas de comportamiento de los que estamos hablando. No todo hablaremos problemas de comportamiento, eso ya lo dijimos. También hablaremos de otras cosas, de reflexiones, de vivencias, etc. Y aprovechando también, hacemos un llamado a todos aquellos que nos quieran enviar historias de vuestros perros, anécdotas, tal vez historias bonitas, historias tristes. O sugerencias sobre temas que les importan o que no saben y quieren aprender un poquito más. Exacto. Cualquier cosilla. Y bueno, esto de las anécdotas, si podemos, si tenemos material, pues haremos alguna sección dentro de nuestros podcasts para hablar de estas historias, ya sea de algún problema que tengáis con vuestros perros o no necesariamente eso, puede ser una reflexión que queráis, algo que os ha pasado bonito con vuestro perro, algo que queráis hacer de manifiesto, etcétera. Este espacio también es para vosotros y es de vosotros, entonces es importante que tengamos vuestro feedback y vuestra cooperación, pues para que os sintáis también parte de este proyecto. Bien, pues aquí la señorita no puso en silencio su móvil. Luego la voy a reñir. Lo siento, ha sido un fallo. Ya. Vale, pues Ya estoy ready. Vale, comenzamos con el tema. Hoy hablaremos sobre APS, ansiedad por separación. Iba a decir qué es APS, porque nosotros como profesionales siempre decimos APS, y hay gente que no sabe qué significa. Bueno, ahora ya lo has dicho tú, ansiedad por separación. ¿Qué puede significar esto? Ya el nombre te da unas pistas, ¿no?, sobre ello. Sí, claro. Involucra una emoción, ¿no?, que puede ser ansiedad. Vale. Y una circunstancia en la que se presenta. ¿Cuál es? Por separación, que es cuando el perro está solo, no solo en casa, sino que no tiene acceso a nosotros. Exacto, normalmente a una figura de referencia, ¿vale? Porque ya iremos hablando detenidamente de cómo se ve esa ansiedad por separación, de cómo identificarla, de por qué se produce o algunas hipótesis detrás de esto. Pero sí que es verdad que aquellas personas que ya saben que es APS o que sus perros padecen APS, saben que es un problema bastante engorroso. ¿Por qué? Porque principalmente tiene que ver con destrucciones en casa o vocalizaciones y sobre todo con mucho malestar de parte del perro, lo que provoca que los vecinos principalmente sean los que se empiezan a quejar. Hay unos ahí empiezan a verse las huellas, ¿no? Sí, normalmente te enteras así.
por las malas, entre comillas. Sí, por porque problemas. precisamente pues una condición de la APS es que tú no estés, o bueno, que el referente no esté. Que no estés o que ya hablaremos luego de que no estés en casa o que el perro no tenga contacto contigo. Exacto. Que puedes estar en casa, pero en otra habitación y ya ahí presentar esa APS. Entonces, pues es un problema difícil de llevar porque sobre todo las pautas para solucionarlo a veces cuesta mucho que se lleven a cabo. De hecho, es una cosa que nosotros nos encontramos en nuestro día a día, que el APS en sí no es de los problemas más graves de corregir. No, de hecho tiene una buena tasa de mejoría. Sí, tiene una buena prevalencia un buen pronóstico, perdón, un buen pronóstico. Tiene bueno, prevalencia también, ¿eh? Bueno, también, altita. Sí. Y en fin, es un problema engorroso en general. Bien, primero que nada vamos a ponerle ojos, ¿no? Y cara a este problema, definiendo primero que se entiende por ansiedad. Sí, pues la ansiedad, voy a leerlo, literal, para que quede claro. La ansiedad es un estado emocional negativo caracterizado por la anticipación de una amenaza, peligro o daño para el animal. ¿Sí? Sí, más o menos. Vale. ¿Y qué entendiste? Espera. Esta emoción es tan desagradable que intentará por todos los medios reducir o eliminar ese estado emocional. Vale, ¿qué significa todo eso? Pues que el perro, ante el ver o intuir, que eso ya lo hablaremos luego en los signos y tal, cuando intuye que se va a quedar solo, ya se anticipa ese malestar que le da, ¿no? Quedarse solo, entonces pues ya empieza a mostrar síntomas de uy, me estoy liando yo sola. La historia es que no le gusta quedarse solo, entonces hace conductas para ¿cómo se dice? Como para equilibrar ese malestar. Sí, para aliviarlo. Para aliviarlo. O sea, y conductas que pueden poner en peligro su vida. A ver, no tan exagerado, pero... Sí, su integridad. Sí. La ansiedad es una emoción y como tal es adaptativa, ¿vale? Es una emoción como el miedo, aunque muchas veces coloquialmente se usa mal la palabra ansiedad. Porque hay veces que decimos, ay, es que estoy ansioso. Y probablemente en perros también pasa, que dicen, no, es que le da ansiedad o el perro está ansioso. Y sí, realmente no, realmente está excitado, está nervioso, sí. Normalmente está excitado. Y eso nos pasa a nosotros también, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a ir a una cosa importante o a un evento importante y nos decimos a nosotros mismos que estamos ansiosos. Pero realmente no van por ahí los tiros. Una manera fácil de identificar la ansiedad es como decir que es el miedo, es un miedo anticipatorio. Uh-huh. Siempre lo he explicado así. O sea, es desagradable, porque es miedo. El miedo también es una emoción básica, es una emoción muy adaptable. De hecho, sin miedo probablemente moriríamos muy pronto. Pero este miedo es sin que ese estímulo esté presente. ¿Vale? La ansiedad es así se caracteriza. Claro, o sea, podemos decir que es una conducta adaptativa positiva. Es una emoción adaptativa. Es una emoción adaptativa positiva, excepto en este tipo de casos cuando se desarrolla demasiado, ¿no? Y se hace, o sea... Que cuando se dice adaptativa simplemente tiene que ver con que es necesaria para la vida. Claro, pero su valor sigue siendo negativo, es decir, cuando la sientes no te sientes bien. Vale, pero que sí es necesario un poco de ansiedad. Un poco de ansiedad en general. El problema es cuando ya se descontrola, ¿no? Como en estos casos. El problema es cuando se vuelve más patológico, exacto. Y ahí tiene que ver con la intensidad, con la frecuencia, con la duración, ¿vale? Entonces, estos perros cuando tienen un problema de ansiedad por separación es porque esa ansiedad que siempre podemos tener, de hecho, nosotros mismos, en humanos también existe la ansiedad por separación, en niños sobre todo. Que es que como seres sociales, que los perros son seres sociales, nunca nos gusta estar solos. Hay gente que sí, y hay gente que, ¿no? que dice que hay que aprender a estar solos, pero realmente por nuestra naturaleza no nos gusta separarnos de los grupos, y menos a los perros.
¿vale? Sí, sí. Entonces, por ahí va el origen, ¿no? de esa emoción. En fin, que todos los perros en algún momento de su vida, en algún momento de su vida, bueno, en algún momento de su día sienten una ligera ansiedad cuando cuando los propietarios, normalmente, pues que son los de referencia, se No van, están. ¿vale? Entonces, básicamente la ansiedad es eso, un miedo anticipatorio a una situación. Y en concreto la APS pues tiene unos signos, ¿no? Ujú. Unas formas de presentarse en los perros. Sí, como que los tres mayores signos son destructividad, eliminaciones, con eso nos referimos a pipis y cacas en casa cuando están solos, y vocalizaciones de todo tipo. Bueno, de todo tipo. Hay algunas que son como más típicas, Sí, más características, ¿no? como aullidos o lloriqueos así agudos. Ujú. Estas serían las tres grandes Signos. Sí, signos. Vale, son signos conductuales, es decir, cosas que vemos. Pero luego también fisiológicamente ocurren cosas en el perro. Sí, claro, perdona, lo que decíamos antes de que los vecinos son los primeros que se pueden dar cuenta de estos problemas es precisamente por estos tres, bueno, eliminaciones quizá no, la que menos, pero no, solo vocalizaciones es la que más pistas nos va a dar sobre ello y la que más molestias da. Exacto, ¿No? sí. De hecho, muchos perros padecen ansiedad por separación en silencio. Es decir, que no están diagnosticados, que que ningún propietario los ha escuchado, o sea, que nadie se ha quejado y que pasan años sufriendo de esto sin que lo sepamos. Y eso es una tristeza, ¿no? Porque, bueno, si lo pensamos, cuando estamos fuera de casa, realmente no sabemos qué pasa. No. ¿Vale? O sea que, perdona, Sí, yo no. me pongo en el caso este y pienso que a pesar de ser un fastidio para los vecinos, en realidad es bueno para nosotros saber que, o sea, que haya este signo, porque como tú dices, si no se presentan estos signos, puede tener una APS en silencio y estar toda la vida así, sin darnos cuenta. Exacto. Y claro, al final entre más pasa el tiempo con este problema, el perro pues le cuesta más después, o bueno, va a costar más una rehabilitación Claro. o una modificación de esa conducta, ¿no? Entonces, luego fisiológicamente la ansiedad también se presenta de diferentes maneras. No sé si lo tienes por ahí apuntado. Tengo apuntado, por ejemplo, los jadeos. Sí, jadeos. Esto no lo tengo apuntado, pero no me sale el babeo, que babean. Bueno, pues vean. La hipersalivación. Sí, sí. ¿Qué más? Aumento de la frecuencia cardíaca, hipersalivación, que sí que te encuentras, puedes llegar a casa a encontrarte charcos aparte de los charcos de pipi, que puede ser, charcos de saliva. Sí. No comen ni beben. Cuando Vale, están... eso es más conductual. Ajá. Sí, perdona, más de... Fisiológico puede ser, por ejemplo, pues aumento cardíaco, como dices tú, frecuencia respiratoria, y sudan, eso también. Los perros, bueno, se dice que no sudan, pero es mentira, o sea, sí sudan, pero por lugares muy concretos. Por ejemplo. Exacto, entonces principalmente el perro suda por las almohadillas, entonces también una cosa que se ve, así como dices tú, los charcos que parecen pipi, pero no son pipi, es saliva porque han estado salivando mucho. Vale. Oye, una pregunta, porque esto no lo tengo apuntado, o sea, Sí. que no lo he visto, pero en casos de ansiedad, una de los signos que se ven bastante son las pupilas dilatadas. Sí. Aquí también podríamos Aquí también, lo que aplicarlo. pasa es que, claro, no te vas a ponerle a ver al perro ya, los ojos. Y que cuando llegas, imagino que igual las Ya pupilas no ya se no ven, están. claro. Mira, ahora se me ha ocurrido, digo, hostia, Sí. esto es un signo también. Sí, que es un signo fisiológico de ansiedad en general, o sea, no solo de la APS, ya. ¿vale? Entonces, realmente para darle forma y figura a la ansiedad por separación, son signos clásicos de ansiedad, de todos los que hemos hablado, que suceden cuando el sujeto de referencia, el propietario, el dueño, como queráis llamarlo, el humano, se va. ¿Y por qué siempre hago énfasis en esto de referencia? Porque hay muchos casos en los que la APS ocurre solamente cuando se va una persona en concreto. y tampoco consideran
compañía. Esos perros que la sufren tampoco consideran compañía otros tener perros. a otro perro. Eso te iba a decir, que muchas veces la solución de muchas familias es esa, ¿no? De decir, para que no esté tantas horas solo mi perro, pues añado a otro miembro y no es así. Exacto. Y puede ser que vaya bien, o sea, que el perro considere que ya está en un grupo seguro y que tal, y que se sienta bien, pero lo más probable es que no, porque la fuente, el trigger, ¿no? El detonante de esta ansiedad probablemente sea el propietario. Uh-huh. Y puede ser que también en núcleos familiares más numerosos, ¿no? Como puede ser, yo que sé, el papá, la mamá, el hijo, la hija, el perro padezca ansiedad por separación cuando se va un miembro específico de la familia. Y no significa que sea el propietario, puede ser el hijo, puede ser el padre, puede ser la madre. Normalmente es aquel con el que se vincula más. Con el que está, sí. Y eso lo decide él, el perro, no nosotros. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque puede ser que dices, no, pues si conmigo está bien, se van mis demás, mi familia y no pasa nada, pero puede ser que cuando tú te vayas, el perro la líe. Ahí ya también mucho. Es más difícil de diagnosticar por eso mismo. Sí, sí. Entonces, estas son cositas que hay que ir teniendo en cuenta con la ansiedad por separación. Y decir que pues que el perro lo pasa mal, eso primero, o sea, ya ves que el otro día reflexionábamos sobre los problemas de comportamientos y yo digo que siempre hay que hacer un ejercicio de empatía extrema para poder encararlos y saber que el perro lo está pasando mal, eso primero que nada. Y que no lo hace y que no es nuestra culpa. Vengarse, no. Y que tampoco es nuestra culpa, que simplemente el perro, por su naturaleza gregaria, tiene más probabilidades de que eso le parezca una amenaza. ¿Vale? Bueno, eso lo podemos hablar más cuando acabemos en las conclusiones. A nivel conductual, por ejemplo. ¿No lo hemos visto ya? Ah, no. Vale, faltan más signos. Vale, sí, a nivel conductual. Okay. La hipervigilancia y deambulación. Okay. ¿Qué significa eso? Tú siempre explicas lo de deambular, pues ir arriba y abajo, pero normalmente siguen un patrón, ¿no? Patrón de estrella. Que eso me había olvidado eso. ¿Has visto? Y mira que tú siempre hablas de eso. Sí. Que va el perro, pues va deambulando por casa haciendo como a ver, habría que enseñar el dibujito para ver el patrón de estrella, pero va de un punto hasta el último punto donde te ha visto y vuelve. Y se vuelve a ir al punto en el que tú te has ido y se vuelve. Y así, ¿se vuelve a dónde? Y se vuelve al punto de inicio. Vale, ok. No, haciendo... En otras palabras. Los que me ven claro, en es que vídeo... tienes que intentar explicar sin que te necesiten ver. Yo es que soy muy así de visual. Vale. O sea, lo que dice Sandra es que normalmente el perro sigue un patrón de desplazamiento y deambulamiento que tiene que ver que el pivote, o sea, el punto central de su desplazamiento es normalmente la puerta de casa. ¿Por qué? Porque suele ser ahí el último punto en el que te ha visto, que puede ser la puerta de la habitación, perfectamente, si es que le cerráis la puerta de alguna habitación cuando os vais. Claro. Entonces lo que suele hacer es, por ejemplo, pues ir a un pasillo, volver a la puerta, ir a la cocina, volver a la puerta, ir a una habitación, volver a la puerta, ir al baño, volver a la puerta, y así constantemente sin descanso. Entonces, normalmente a veces pasa que los perros con ansiedad por separación, cuando llega el propietario, lo que hacen es dormir. Claro, están agotados. Primero, por las cuestiones fisiológicas de que hablamos, ¿no? Todas estas movidas de frecuencia cardíaca, al final es como si estuviera haciendo ejercicio y él no sabe por qué. Simplemente es porque tiene miedo, o sea, tiene ansiedad. Y, también, hay casos y casos, ¿eh? Exacto. Porque hay que remarcar, bueno, yo quería remarcar luego que no tienen por qué hacer ni mostrar todo esto de lo que estamos hablando. Pero sí que hay perros de manual, que en el que lo hacen todo y esos son los que acaban así, derrotadísimos. Sí. ¿Un signo más? ¿Algún signo más? A ver, aquí, bueno, lo que hemos dicho antes de que ni comen ni beben cuando están solos. Vale. Lo típico a veces que decimos, cuando te vayas de casa, déjales un con, pues los perros que tienen APS no tocan ni el con. Vale, ok. Sí, o hueso, lo que le dejes. Ajá. Tampoco juegan. Pueden haber autolesiones. Tipo, pues, lamido
¿Cómo se llama? Compulsivo, ¿no? El lacral. Bueno, sí. O sea, ¿cómo se llama? El amido lacral o no sé Algo cómo se llama. así, sí. Que se chupan por la misma ansiedad, ¿no? Porque sí, es una conducta de desplazamiento. Exacto, acordaros también lo que estaba diciendo yo al principio, ¿no? De que harán lo que sea para aliviar ese estrés, esa ansiedad, perdón. Claro, por ejemplo, a mí un ejemplo que me resulta fácil de ver y que muchas personas también comparten, yo me muerdo las uñas, ¿vale? Y eso normalmente es por ansiedad. Sí. Entonces hay gente, por ejemplo, pues que se arranca las pestañas, hay gente que se arranca pelo, hay gente que se pellizca y todas son automutilaciones porque eso es lo que es, claro. Pero son para aliviar una ansiedad, ¿vale? Pues en los perros también a veces encuentran cuestiones, por ejemplo, por rascarse, morderse y lamerse. ¿Y qué más? Destructividad. Bueno, sí, esas eran de las 3 grandes... Bueno, he dicho destructividad porque me he acordado de algo importante, que es lo que ayuda a diferenciarlo de otros problemas de comportamiento, que puede ser la destructividad por sí sola. Hay perros que simplemente destruyen. ¿Por qué? Porque no tienen una pauta de educación adecuada para que sepan qué cosas se pueden morder y qué cosas no. ¿Vale? O entonces, por aburrimiento. Hay así como hablábamos de esto del desplazamiento, que es muy característico lo de la forma de estrella, también la manera en que destruye el perro no es al azar. Exacto, sí, ya sé por dónde ¿vale? Y los destrozos no suelen ser como aleatorios, como ocurre en otros problemas. No suelen ser como a los muebles de Exacto, casa. no va a explotar, yo que sé, el mueble del televisor. ¿Vale? Normalmente los daños estarán primero en las puertas. Sí, que es lo que la barrera que está impidiendo que llegara al propietario, ¿no? Exacto. Entonces, está en el último punto en el que te han visto, normalmente ahí donde hay muchos perros, no todos, como siempre dice, pues van a meterle caña, van a rascar, van a morder, y entonces, claro, van a producir daños en la puerta. Incluso hay veces en que encuentran rasgos de sangre de tanto que han intentado, bueno, los propietarios encuentran rasgos de sangre de las uñas porque se han hecho daño o se han hecho daño en los dientes por morder. Y también una cosa que suele pasar es que también destrozan, que ahí todavía no está muy claro por qué, destrozan cosas con un olor en específico. A la persona con la que... Sí. Entonces, ¿no, a eso te refieres o con otro? O sí. Vale. Entonces, bueno, es lo que suponemos que es por el olor, no por X cosa. Por ejemplo, una cosa que se ve bastante es el mando de la televisión. ¿Qué dirás tú? Pues ¿por qué el mando? Bueno, porque es una cosa que manipulamos mucho. La gente que tiene televisión manipula mucho y suele ser pues las personas que viven ahí. Pantuflas, que eso te pasaba a ti. Las zapatillas, por ejemplo, eso es obligado. Sí. Zapatillas, etcétera. O sea, hay veces que pues ves cosas muy localizadas en este tipo de casos. No es que hoy te han destrozado una cama o que hoy han destrozado una maceta o que... No. Suele ser bastante específicos estos destrozos. ¿Qué más? Pues yo creo que ya está, estaría, ¿no? Sí. Ahora lo que podemos explicar un poquito es lo que puede llegar a desencadenar este problemilla. Vale, pues ya hemos visto cómo se presenta la ansiedad por separación, cómo se ve, cómo se dibuja. Y yo siempre hago hincapié en que no todos estos signos que no todos estos signos van a significar que el perro tenga APS. Existen otros problemas de conducta que estando el perro solo y hay que tenerlo en cuenta. Exacto. Igual también podemos hablarlo en las conclusiones, pero porque para mí es súper importante tener en cuenta esto. Sí, al final, como siempre hemos dicho, necesitamos de una persona con un buen ojo clínico y que haga un diagnóstico diferencial bueno, porque hay veces que... O sea, ha pasado de todo. Hay veces que se sobrediagnostica. Que va como por modas. Sí, cuando más se habla del tema, yo creo que es como que más empiezas a detectarlo. Y entonces va por rondas y también por preferencias del profesional, ¿no? Entonces, pues es lastimoso, esto no es una ciencia exacta y nunca lo será. Se intenta seguir avanzando,
Pero hay veces que se nos escapan algunos cuadros de ansiedad por separación y hay veces que estamos tratando ansiedad por separación sin que la haya y que haya otros problemas. Entonces entramos en el bucle de que no mejora y lo sigue pasando mal y bueno. Exacto, entonces lo que dice Sandra es importante, en primera, el perro no tiene que presentar todos estos, o sea, hay algunos que sí, que son... Como sí, lo que decíamos de manual. De manual, tal cual, de manual. Hay perros que presentan solo un síntoma, hay perros que presentan 2 y hay perros que cuesta mucho ver que es ansiedad por separación. Sí. Que eso ya hablaremos un poco más de cómo poder verlo. Ajá. Vale, pues teorías. Pues los factores desencadenantes... se dice que hay fundamentalmente como 2 grandes bloques. Por un lado el hiperapego y por otro lado cuestiones de miedo. Vale. ¿Y qué es qué? El hiperapego, pues podríamos decir que es esa dependencia, ese vínculo de dependencia entre el perro y el guía. Digo guía porque los dos vamos diciendo propietario y es una palabra que nunca me ha gustado y menos ahora que los perros ya no son propiedad ni cosas. Entonces, estoy haciendo yo también el ejercicio. Son muletillas, ¿no? Sí, exacto, estoy haciendo el ejercicio de guía. Sí, humano. Sí, porque lo tenemos ya tan interiorizado que lo soltamos así y luego yo me siento feo es que de decir esto. Guía no me acaba de gustar, pero bueno, tienes mucha razón, sí. Vale. Hay que ser autocríticos. Pues a eso me refería, ¿no? Ese vínculo de dependencia que muchas veces hemos reforzado sin quererlo, ¿no? El que te esté ahí demandando constantemente y tú se lo des, bueno, eso podría ser uno de los factores predisponentes. Sí, el hiperapego en sí se podría calificar, o hay gente que lo califica como un problema en comportamiento en sí. Sí. Entonces, hay estudios, o ha habido estudios, que lo relacionan con el APS. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de perros que también presentan hiperapego y APS. Entonces, pasa mucho en ciencia que cuesta mucho saber, o sea, a nivel estadístico, podemos decir que hay una relación o una correlación. ¿Por qué? Porque se presentan en conjunto. Claro. Ahora, lo que cuesta mucho es saber qué causa qué. Claro, qué fue primero, ¿no? ¿Qué fue primero? El APS y luego el hiperapego y el APS. En cualquiera de los casos, bueno, pues probablemente tengan que ver. O sea, si suena totalmente lógico que una dependencia excesiva de esa persona de referencia pueda llegar a que se genere o que se aumente, claro, esa APS, ¿no? Y eso suele pasar sobre todo en lo típico, pues, por ejemplo, mira, un ejemplo súper actual, con la pandemia que hemos tenido. Sí. Bueno, iba a decir, más bien con el confinamiento, sí, ¿no? Que pues tú pasas a estar 3 meses cada día con tu perro. ¿Y qué pasa? A la que vuelves a tu rutina diaria en la que tienes que estar pues 6, 7, 8 horas fuera de casa, ahí puede aparecer. Exacto. Sí, cambios de rutina suelen desencadenar APS, pues la vuelta a vacaciones o las propias vacaciones. Una baja, que estés enfermo, incluso pues el fallecimiento de alguien. También, sí. Y también de algún compañero perruno, o sea, otro miembro de la familia que sea un perro mayor y se haya fallecido, pues también puede ser que desencadenen APS. Vale, otra hipótesis. Lo que decíamos del miedo, ¿no? Ok, pero ¿a qué te refieres con miedo? Pues por ejemplo, que el perro está solo en casa y estando solo tiene alguna mala experiencia. Vale. Sí, esa es otra hipótesis que se maneja, que también es bastante factible, que o sea, no es encabellada. O sea, tú al final muchas fobias se adquieren de esa manera, ¿no? Por ejemplo, gente que tiene aracnofobia, al inicio no la tenía, pero yo qué sé, de pequeños les salta una araña o les pica una araña y se desencadena. Pues esto puede ser lo mismo. Puede que el perro estando solo pues hayan tirado un petardo o haya habido una tormenta o se hayan azotado las ventanas de casa, cualquier experiencia mala que le haya ocurrido estando solo
y por puro asociación, pura asociación, resulta ser que ahora el perro tiene ansiedad por quedarse solo por si puede pasar estas cosas otra vez. Yo lo que quería decir es que en estos casos es como más difícil detectar la causa que origina. ¿Sabes? Tú sí, no, pero, luego... pero ya que, o sea, ahí entraríamos en un debate, ¿no? Del problema ya lo tienes ahora. Sí, pero quizá es diferente a ver, el protocolo es el protocolo, pero luego esa ansiedad anticipatoria, a ver, podemos poner el ejemplo de Kenai, ¿no? ¿De qué? Ah, del viento. Del viento, Sí, exacto. pero bueno. Tú ahí, lo que nos costó deducir que le daba miedo que el viento azotara las puertas. Sí. Entonces ahora cada vez que empieza a haber corrientes de viento, pues, bueno, sí, las escuchan, son perros, las escuchan, las huelen, las sienten. Entonces ahora pues empieza a tener ansiedad. Porque no es que le dé miedo el viento, le da miedo el ruido que provocaron las puertas al cerrarse, ¿no? Pues eso es así. Entonces son, ¿cómo se le llama esto? Condicionamientos secundarios, ¿no? Que una cosa va enlazada con otra, claro. etcétera. Pero bueno, la APS puede estar causada con ello, o bueno, al menos tener algo que ver. ¿Qué más? ¿Alguna hipótesis más? Aquí lo que habíamos dicho de cambios en la calidad o cantidad de relación con la familia, lo de las bajas, vacaciones, cambios en el entorno del animal, como cambio de vivienda, de rutinas. Aquí me hizo gracia que encontré que ponía como reformas, por ejemplo, que sí. Parece absurdo, pero sí lo es. De hecho, Sí. Bueno, como anécdota, yo recuerdo que compuso hace ya unos años el hecho de cambiar, ya no reformas, sino cambiar algún mueble de sitio. Yo ya veía que a ella le generaba una ansiedad. Sí. ¿Te acuerdas cuando te explicaba lo de la pecera, por ejemplo? Sí. Y al tener o una los pecera. Adornos de Navidad. O los adornos, exacto, eso pues ya también puede... Sí, aquí la verdad es que, bueno, como siempre decimos, cada perro es un mundo y hay perros muy sensibles, hay perros muy pasotas, hay perros muy resistentes. Sí, entonces, que eso no les afecta. Habrá perros que cualquier cambio les afecta, hay perros que pueden ser nómadas totalmente y que nunca desarrollen, ¿no? También es verdad que otra cosa que hay que comentar es la genética de los perros, y hay razas que son más propensas a colaborar con los humanos, como los pastores, y que por lo tanto tiene más sentido de que ellos sean más sensibles a las separaciones. ¿Por qué? Porque su trabajo en la vida es estar pendiente de lo que dice el pastor. Claro. Y habrá otros perros más de estilo de jauría que todo lo contrario, que entre menos relación con el guía o con el humano, pues bueno, más tranquilo y yo estoy a mi bola y me da igual si tengo un perro al lado, 2 perros o ninguno. Entonces, por ahí van los tiros. Una cosa que quería decir sobre la hipótesis del hiperapego, y que no es exactamente igual, o sea, tiene que ver, pero no es lo mismo, y que es una hipótesis que se barajea en psicología humana también, sobre la ansiedad por separación en niños, que tiene que ver con el vínculo seguro, que es un concepto bastante humano, evidentemente, pero que también se puede aplicar a los perros sin problema. Y ahora mismo no lo voy a detallar, ¿no? Pero sí que en psicología se ve que la relación, sobre todo madre-hijo, se puede desarrollar de diferentes maneras, ¿no? Como un apego inseguro, un apego seguro, un apego o una ausencia de apego, ¿no? Una ausencia de vinculación. Y normalmente los apegos inseguros generan problemas de comportamiento, estilo ansiedad por separación. Eso también se ha estudiado mucho en monitos pequeños, en macacos, con estudios un poco jodidos, la verdad, ¿no? Separando a la madre, tal, no sé qué. Entonces, la vinculación un poco segura, el apego seguro, tiene que ver con que tanto el cuidador como el infante, o en este caso pues el humano y el perro, responden a una serie de características y demandas de parte del otro. Es decir, pues si tengo miedo, sé que puedo contar con esta persona, como ¿no? referente, ¿no? Como referente, que me va a ayudar, que me va a tal. Pero que solamente me va a ayudar cuando lo necesito, no cuando no. O sea, esa sobreprotección de que se habla muchas veces, ¿no? Sí. Tanto en humanos como en perros, Sí. tiene que ver con el apego inseguro.
¿vale? O sea, nosotros nos tenemos que vincular emocionalmente sí o sí. O sea, somos así, o sea, nos relacionamos de esa manera. Pero tiene que ser una vinculación sana. Entonces, probablemente todavía, a ver, hablar tanto de esto en perros no se lleva, pero sí que se puede caracterizar, ¿no? El apego seguro, que se le llama. Y entonces un apego inseguro tiene más probabilidades de que desarrolle APS, ¿vale? Interesante. Sí. Veremos cómo avanza el tema. Sí, bueno, son hipótesis. Esto. Al final, mi objeción o lo que te comentaba hace un momento de, bueno, y el problema ya lo tienes. Claro, sí. O sea, al final, realmente, entre comillas, me da un poco igual a cómo hayas llegado a eso, que hoy en día es lo que tengo que solucionar. Exacto. ¿Vale? Pues sí. Pues vamos para allá, ¿no? Sí, mira, yo también te quería hablar un poco de cómo hemos hablado de los signos o cómo ver, bueno, ver no podemos verlo, pero cómo se presenta la APS cuando no estamos. Pero ya hay algunos indicativos cuando nosotros estamos en casa. ¿Sí? ¿Me sigues más o menos? Como por ejemplo, el hecho de que cuando tú te vas, el perro ya te esté siguiendo o te lloriquee. Cuando te vas a ir. Cuando te vas a ir, perdón. O te esté jadeando cerca tuyo. Ahí, ojo, ya indica algo. Luego ya cuando tú te quieres salir por la puerta, que el perro te haga como de barrera o intente que no te vayas, incluso llegando a conductas morder, ¿no? agresivas. Y sí, o por el contrario, los perrillos que cuando ven que tú te estás preparando para irte, se quedan ahí apartadillos, con cara de triste, con la carilla de pena. Totalmente el extremo. Me estás abandonando. De que esté bien y cuando ve que te vas a poner la chaqueta es en plan, oh, y se van a lamentarse, ¿no? Un rincón. Sí, son signos. También otra cosa que ahora me he acordado, que los perros con APS suelen ser perros que intentan estar en contacto continuo con el dueño, ¿no? Contacto literal, ¿no? Estar encima. Si me tumbo aquí, o sea, si me siento en el suelo, me siento pero tocándote el pie. O si me tumbo en el sofá, quiero que esté contigo. Ahora, ojo, que los perros les gusta dormir con contacto. No significa que... Ahora, si tu perro se pone encima, se hace un resquito encima tuyo, no vayas corriendo, que estoy traumatizada. No, siempre decimos, hay que ver el contexto y todo general. ¿Y qué más te iba a decir? Sí, también es bastante típico que cuando llegas a casa, pues festival. Sí, pero bueno, eso es un poquito más difícil, ¿no? Porque en general... ¿A qué te refieres? Sí, me refiero a eso, pero lo que me refiero es que tú puedes salir por la puerta y volver a entrar porque te has olvidado las llaves y drama. Ya, bueno. También, como lo que decimos... Eso me cuesta más verlo porque los perros es como, no sé, qué tienen los perros que es... Sí, se ponen muy contentos, pero sí que es diferente. Sí, es exagerado, ¿no? Es una respuesta más exagerada. Tú con el ojo clínico, o sea, con el ojo entrenado que tenemos, tú ves la diferencia. Sí. Igual ellos, los que estáis en casa escuchándonos, no, pero es diferente. Bueno, ahí lo dejo. Vale, pues vamos a ver formas de empezar a ayudar, ¿no? A las personas que nos están escuchando. Venga. Bueno, sobre todo a los perros que nos están escuchando. Yo aquí, como hemos dicho en el otro podcast en el que hablamos sobre problemas de conducta y tal, siempre recordar que las terapias tienen que ser individualizadas y nosotros siempre damos unas pautas así generales, como el protocolo, dijéramos, pero que luego se tiene que ver caso por caso. Sí, de hecho, lo que te iba a decir, o sea, vamos a comentar por encima más o menos los enfoques que hoy en día se utilizan para afrontar estas cuestiones, pero no vamos a explicar detalladamente cómo se lleva a cabo. El paso número 1, Exacto. No. Eso tiene que hacerse, como dice ella, individual y personal y adaptado a las necesidades, porque no hay... No es porque no queramos ni porque digamos, no, pues paga para eso, no, es porque, o sea, en una base tú te tienes que ir adaptando a las cosillas que van saliendo. Ningún perro es igual, ninguna familia es la misma, ni los hogares en sí son los mismos. O sea, todo eso tiene que evaluarse, ¿no? Pues lo primero, como ya explicamos también en otros casos, tipo de agresividad y tal, es la modificación del entorno.
Ajá, ¿a qué ¿vale? se refiere eso? Pues estimulación física y mental, sobre todo antes de irnos, ¿no? Tenerlo ahí preparadillo para que vayan bajando los niveles de ansiedad. Yo siempre digo a casi todos mis alumnos, súper importante que el perro tenga o que haga o que esté entrenado para hacer ejercicios de olfato y que tenga a su disposición siempre, ¿cómo se llaman? Masticables o cosas para roer. Vale. Sí, o sea, un poco de enriquecimiento ambiental, ¿no? Ok. Exacto. Ujú. Luego, terapia de modificación de conducta, lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? Para enseñar a los guías, a las familias, el protocolo a seguir, que normalmente usamos el protocolo con señal segura. Vale, sí, una cosita antes de que continúes. Aquí siempre a mí me gusta separar un poco en lo que es el tratamiento en sí de los problemas de conducta con aquellas cosas que nos van a ayudar y aquellas cosas que realmente solucionan el problema. Claro, lo que soluciona el problema es esto. Cuando hablamos de la modificación de conducta son, digamos que técnicas específicas para modificar esa conducta que no deseamos. Exacto, ahora, sí, que yo lo he dado por supuesto, exacto, que ya se sabe. hay muchas cuestiones más, o sea, que pueden llamarle paliativos, ¿no? Que son cuestiones que se pueden hacer en paralelo, para ayudar, para facilitar, pero que en sí mismas, por sí solas, no van a mejorar las cosas. Claro. Entonces, esto que dijo primero Sandra, del enriquecimiento mental y de la modificación del entorno, en sí no modifica, o sea, no cambia las cosas, las va a ayudar. No solucionará el problema como tal, pero sí hará que el perro esté en otro estado emocional. Exacto, nos va a facilitar un poco el trabajo posterior. Exacto, vale. Entonces, pues la terapia de modificación de conducta es la que nos va a servir para, ya no quiero decir solucionar, porque claro, hay casos que no. Sí, claro, a ver, hay casos en principio es para eso, ¿no? Sí, pero es dijéramos, las pautas a seguir a rajatabla. Sí, bueno, es el trabajo técnico. Al final, lo que dijo ella de la señal segura son unos protocolos que se han ido viendo. Al final, esto sí que tiene una ciencia detrás y es decir, vale, ¿qué es analizar un poco qué conducta está ocurriendo, por qué está ocurriendo y de qué manera se pueden evitar estas cuestiones? Entonces, una cosa que se ha visto y que hay un debate ahí en la manera de hacerlo, porque bueno, la ciencia es así y las prácticas, las técnicas avanzan. Una cosa que se veía es lo que dijiste tú, de que el perro cuando ve que te estás preparando... Las predicciones. Exacto, sí. Cuando te estás preparando para salir, pues tienes una rutina. Tienes que te pones los zapatos, bueno, te lavas los dientes, bueno, o te duchas antes. Un montón de cosas, de rituales que nosotros humanos hacemos siempre. ¿Por qué? Pues es nuestra rutina. Entonces hay perros que ante esa rutina comienzan a prestarse ansiosos. Ya desencadenan las respuestas de ansiedad. Entonces, básicamente la forma en que se está actuando hoy en día ante ese problema es hacer salidas bajo una señal segura. ¿Qué quiere decir esto? Una señal, pues eso es cualquier cosa, una foto, un trapo, un color, un pañuelo. Algo que sea identificativo para el perro y que le indique que en este momento las salidas que se van a hacer son seguras. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo vamos a dejar que solo no realmente, nada. Exacto, realmente, entre comillas. Entonces, detrás de estas técnicas hay una cosa que se llama desensibilización sistemática, en la que más o menos está presentando al perro aquello que le causa malestar de manera controlada, muy controlada y progresiva. Entonces, conforme el perro va respondiendo positivamente, vamos a seguir aumentando esa intensidad, ¿no? Ese problema. Entonces, resumidas cuentas, cuando se usan estas técnicas, lo que se hace es salir, entre comillas, sin salir. ¿Por qué? Porque el perro sabe que estás haciendo un ejercicio. Exacto. Que es salir un poquito, regresar, salir un poquito, regresar, bla, 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 no sé qué. Y ya se queda con esa... Y se queda con esa sensación de que, vale, ok, te has salido, has entrado, no ha pasado nada. No me he muerto, sigo aquí, tú sigues aquí, vale. Entonces, es un trabajo muy, muy progresivo. Y es aquí donde la mayoría de las veces fracasamos.
Ajá. Fracasamos no por la técnica, fracasamos por la disponibilidad Sí. de los humanos. Que no tenemos tiempo y no hacemos los ejercicios que realmente es lo que Exacto, hace porque falta. tú, esto que dijimos al inicio, ¿no? De dejarle un huesito, de dejarle un cock, de no sé qué, son cosas fáciles de Sí. hacer. Pero cuando toca entrenar realmente, o sea, estas cuestiones de hacerlas bajo supervisión, de hacerlas metódicamente y constantemente sobre todo, porque esto no es de hacerlo una vez y se te olvida, No, es de hacerlo hasta que el perro mejora. Entonces, claro, es largo, es ahí, largo. ahí es donde perdemos la mayoría de la motivación de las personas, ¿no? ¿Qué más? Y así, para no enrollarnos mucho, puede ser necesario la terapia con psicofármacos, ¿vale? O sea, ¿Droguitas? las droguitas que decimos, o feromonoterapia, Ajá. ¿vale? O nutracéuticos, no lo he puesto aquí, pero Bueno, también. también puede ser. Sí, al final, lo que digo, Todo suma. todo suma, todo suma. Todo suma cuando está comprobado que ayuda, ¿vale? Claro. Porque igual haces otras pautas que no tienen nada que ver y no va a sumar. Pero en algunos casos, la medicina, o sea, los psicofármacos, ¿cómo se dice? Ansiolíticos principalmente, pautados por un entorno clínico, pueden ayudar un montón. Sí. Y realmente hay Aquí- casos en que no hay opción. Es necesario, sí o sí. Entonces, Luego aquí ya un podcast aparte para si sí está bien, si no está Sí, sí. bien, pero a nivel de resultados, pues ha favorecido la evolución. exacto. Tú piensas al final, imagínate que tienes miedo a volar, que tienes ansiedad a volar, pues una pastillita pues va a hacer que vueles y que no te mueras de pánico. ¿Eso significa que tienes que estar drogado, entre comillas, cada día? No. No. Durante el tiempo necesario para que esa ansiedad rebaje. Exacto. Y con el perro igual. Exacto. Entonces, vamos, que es un tema complejo porque también otra de las cuestiones que se suelen recomendar es que, bueno, en cualquier problema relacionado con miedos y con demás, que es no exponer al perro ante esa situación. Entonces, claro, ¿qué tendríamos que hacer? Que el perro no se quede solo. Ya. Pero claro, tenemos que ir a trabajar, Bueno. tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir a sitios. Si tú lees por ahí, pues te dicen cosas tipo llévate al perro al trabajo. Claro. Y este tipo de historias que estarían súper bien. Y que si se pueden hacer, y si sería se lo pueden- correcto. Exacto. Pero que no siempre tenemos esa opción. Exacto. Entonces hay que tirar por otras vías. Ujú. Entonces, pues hay gente que recomienda, por ejemplo, tener un cuidador, ¿no? Hay gente que los manda a guarderías y está perfecto. Ojalá, Pues sí. ojalá todos pudiéramos hacerlo y si puedes hacerlo, sería el primer paso que hacer. O sea, Claro. si ya sabes que tu perro tiene ansiedad por separación. Y yo diría, paralelamente ir trabajándolo igualmente. Totalmente, sí, sí, esto simplemente va a facilitar, bueno, simplemente va a facilitar las cosas un montón. Mucho, pero Entonces, cada vez hay más colegios de este tipo, guarderías, etcétera, y cada vez también hay más educadores que intentan ofrecer ese servicio para llevarse los perrillos y que al menos no se queden solos durante pues las horas que te vas a trabajar o a estudiar. Exacto. ¿Qué más? Ah, las feromonoterapias me interesan, ¿eh? Bueno, a mí sí me interesan. Aquí, evidentemente, como decimos, hay cosas que tendrán más... O sea, hasta los fármacos fallan. Hay fármacos que no funcionan, hay fármacos que no van bien. Pues esto también, las feromonas es una cuestión que se ha investigado y que se tiene, que son sintéticas, o sea, feromonas sintéticas que se supone que evocan algunas cuestiones tipo de tranquilidad, o sea, que emulan, ¿no? Como la madre haría. ¿Qué son el típico adaptil, por ejemplo, que Por es ejemplo. de la leche? Bueno, no De sé, la hormona no sé si es de la segrega. leche o no creo que sea de la Ay, es leche, que es de ahora de la perra cuando Sí. estaban lactando, pero Digo no de la leche. Sí, lo que segrega. Entonces, los animales usan unas sustancias que mandan información y que causan efectos conductuales en otros animales, tanto por ejemplo el de apareamiento, eso está bastante evidente. Iba a decir, eso es el más claro. Sí, sí, o sea, ellos huelen que alguna perra está disponible o está en celo
y eso desata una serie de conductas, ¿no? Pues esto también pasa en otras circunstancias y probablemente nosotros también funcionamos así, lo que pasa es que tampoco está tan claro. Pero los perros que tienen un fuerte sistema olfativo se sabe que funcionan de esa manera y los gatos también. Entonces, hay empresas que han sintetizado estas feromonas y que entonces se utilizan como apoyo. Y en gatos se ve que funcionan muy fuerte. Y en perros depende sí, depende no. Uh-huh. Entonces, bueno, que sepáis que hay muchas opciones, que hay muchas cosas que hacer, que no es necesario hacer todas. Por ejemplo, la feromoterapia cuesta dinero. Sí, es caro. Pero si lo puedes hacer, pues igual es el milagro. Igual te ayuda. Igual es el milagro para tu perro, no lo sabes. Hemos tenido, hay gente hemos tenido charlas de esto y personas que dicen que no lo cambian por nada. Exacto. Entonces, bueno, ahí está la opción. Ahí está la opción. ¿Qué más? Vale, ya pues, está, ¿no? Sí, como así recomendaciones generales, ya está. Ahora aquí, si lo quieres explicar tú, que me has dicho, esto pónmelo bien grande porque esto es importante, lo de engañar al perro. ¿Sabes? A ver, déjame leerlo, porfa, que no veo. Dice, aunque muchos etólogos y educadores caninos todavía recomiendan engañar al perro cogiendo las llaves o poniéndolo del abrigo cuando no vamos a salir de casa para romper la asociación de que el perro, abrigo, igual me voy, las tenis sexuales recomiendan hacer todo lo contrario. Vale, esto es un poco lo que ya había ido mencionando, de que las técnicas evolucionan, ¿no? De que la ciencia avanza, y eso es bueno, eso es lo que más me gusta, ¿no? De la ciencia en general, que se autocorrige o que se debería autocorregir. Sí. Entonces, durante mucho tiempo, y aún hay gente y hay educadores que siguen esas pautas, que es, vale, o sea, su lógica es la siguiente. El perro está anticipando la salida de las personas de casa por X motivos, ¿no? Por ejemplo, pues que se pillan los dientes, se ponen los zapatos, etcétera. Y eso lo que les provoca la ansiedad, pues vamos a quitar esas señales. ¿Vale? O sea, simplemente es causa-efecto, ¿vale? Pues quitamos la causa y ya no habrá el efecto. O sea que en el fondo tiene una lógica, ¿vale? Y está bien esa lógica, y ha funcionado y algunas veces funciona, pero no en todos los casos. Luego te diré una cosa sobre... bueno, ahora me das pie a mí, que igual si hay alumnos escuchando este podcast, me van a decir, Sandra, tú me haces hacer esto. Sí, yo hago romper este tipo de asociaciones, pero nunca para la ABS, sino para otros problemas, ¿sabes? Ya. Nada, lo quería decir, para problemas en plan de excitación, ¿no? Que ven que tú coges las llaves y ya van como locos, pues ahí sí me interesa. Romper expectativas, ¿no? Bueno, exacto. Igual ya es otro tema. Digo que es otro tema, por eso digo, para los alumnos que están escuchando este podcast, que no se queden solo con la idea esta de que esta asociación no sirve de nada. Ojo, no sirve, o se ha visto que no sirve también para este problema en concreto. Exacto, entonces ahí va. Resulta que lo que se ha visto en los últimos estudios es que realmente lo que el perro necesita es una seguridad más que un engaño. Entonces por eso se entrenan bajo estas técnicas que hablábamos, ¿no? De la señal segura. Es decir, hay que dotar al perro de herramientas que le permitan controlar su entorno, porque la mayoría, muchos problemas de comportamiento vienen de la poca predecibilidad del entorno que tiene el perro. Entonces se ha visto que no hay que engañarlos, que al contrario que hay que decirles, vale, yo me voy a ir, o sea, hacerles entender que te vas a ir y que te cepilles los dientes todas las mañanas y que te vas a poner los zapatos todas las mañanas y que te vas a poner el abrigo y que te tienes que ir a trabajar. Perdona, que me estoy riendo entre mí porque tal y como has dicho me estaba imaginando yo lo típico que yo hasta antes de ser educadora lo había hecho alguna vez, de ir corriendo, tirar una chucha y darle un huevo, ¿no? Y irme corriendo por la puerta. Sí. Y como ya no veo nada, el problema no... se soluciona, ¿no? Sí. Como no me vio irme, pues no va a sufrir. A mí me pasaba eso de pequeño, pero no voy a contar mis traumas aquí, ¿vale?
Pero es verdad, mi madre me Un beso, engañaba. Noli. Un beso a mi madre. Mi madre me engañaba y me dejaba en casa de mi abuela y se iba, pero ella según estaba durmiendo. Ya. Claro, yo luego iba y un dramón que montaba. Bueno, O pues sea, que- yo hubiera preferido que me que te lo hicieran entender explicara, que si ¿no? me iba no Claro. pasaba nada y que iba a volver, ¿no? Claro. En fin, pues ahí está mi reflexión personal. Mamá, tengo ansiedad por separación. Bueno, entonces, para no hacer más largo esto, que nos estamos yendo a, Sí, a los sí. 55 minutos, gracias a todos los que estáis aquí, Aguantándonos. los que seguís aquí. Espero que haya sido interesante, que no hayamos divagado mucho. Ujú. Y, Quería a ver, ¿nos falta alguna conclusión bueno, o no? quería dar conclusiones, pero en realidad ya las hemos ido diciendo. Mira, yo ¿puedo explicar una anécdota o vamos Sí, muy sí, mal de...? no, a ver, Vale. puede durar 2 horas, da igual. Vale, yo es que es un caso que siempre se me quedó, creo que era contigo que lo hicimos, que fue pues una parejilla joven que vino para preguntarnos precisamente porque su perro tenía APS o creía que tenía APS y bueno, pues le explicamos más o menos cómo trabajábamos, tal y cual, vale. Pasaron como un mes o 2 o 3, ya ni me acuerdo, sin dar señales de vida y volvieron. Y a la vuelta el perro había empeorado y nos dijo, no, pues es que estuvimos leyendo por internet. Sí que es verdad que por internet te ponen muchos Sí, protocolos. bueno, casi todo lo que hemos hablado hoy pues, se puede encontrar en internet. Sí, exacto. Y entonces pues ellos intentaron ir haciendo cosillas por su cuenta y fue peor. Sí, sí. Entonces, a mí ese ejemplo siempre se me ha quedado, ¿no? Porque, y en otros podcasts siempre he dicho... y no sé si es el mismo caso, si es otro, pero el que no puede era ser APS. que, claro, que Exacto, no era APS. exacto. Entonces, claro, ahí a lo que voy, a lo que íbamos, y siempre repetimos que cada caso hay que hacerlo individual. Entonces, también hablábamos en el primer episodio sobre que a la que lees una cosa, tú ya piensas que tu perro tiene todo eso. Entonces, pues tú ves APS, te cuadra más o menos, dices, pues venga, pues voy a tratarlo así. Y no, igual el diagnóstico es erróneo, como había pasado en este caso. Y luego haciendo... Bueno, el diagnóstico que hicieron ellos, ¿no? sí, que hicieron ellos, sí. Claro, sí. Que luego puede ser un profesional que también lo haga mal, pero bueno, tú como pues te automedicas, ¿no? Pues eso igual, entonces Sí, te puedes equivocar. hay que ir con ojo con eso. Una Sí. cosa que no hemos dicho tampoco a la hora de diagnosticar o de ver, como quieras llamarlo, es súper importante grabar. Ah, sí. ¿Vale? Grabar, porque es la única manera, sí que como hemos dicho antes, que los vecinos te pueden dar pistas, pero para ver realmente qué pasa o cómo las conductas del perro cuando está solo, la única manera es grabando, porque pues Sí, sí, hasta, de hecho hasta te el momento no puedes tenemos sorprender. sí, ¿No? no tenemos superpoderes que podamos ver al perro de otra forma que no sea grabar. Sí, sí, cada vez más hay dispositivos adaptados, ¿no? Para estas necesidades. De hecho, hay gente que incluso en su trabajo ve a sus perros todo el día y tal, y hay otras, bueno, hay aparatos que son un poco de dudosa efectividad, Sí, pero... yo como recomendación personal, ojo, no sé si opinarás lo mismo, ¿no? Que hay también dispositivos con los que puedes interactuar con el perro. Yo diría, verlo está bien, ver lo que está haciendo y tal, pero no interactuar, porque si tienes un perro con ansiedad por separación y tú encima le vas diciendo cosas, Sí, sí. pues no. Sí, pues eso. Sí, es buena idea grabar y de hecho normalmente el profesional que os lleve el caso, de lo primero que va a hacer es pedir una grabación para ver qué está pasando. Claro. Y otra cosa que yo iba a decir, ya aprovechando, ya de todas maneras ya hemos pasado la hora. ¿Sabes qué? Bueno, te enrollas, que no veas. podéis escuchar el podcast siempre a trocitos. Yo hago mucho eso con algunos podcasts que duran 2 horas, 3 horas. Bueno, yo es que soy un poco friki, ¿no? Sí, a ratitos. A ratitos podéis ir escuchando. Pero una cosa que también quería comentar, que ahora dijiste lo de la anécdota, me ha venido también otra anécdota, que no daré especificaciones de nada, pero que son cosas que nos pasan a menudo y que dan mucha tristeza. Y es que tú estás viendo un perro con APS de manual,
¿no? Ujú. Propones el tratamiento, propones las pautas que hacer, parece que todos están de acuerdo y que se lo van a poner a esto y no dura ni una semana el seguimiento de este caso, que van con X profesional o X persona Ya. y te recomiendan ponerle un collar eléctrico. Un collar de choques, un collar anti-ladridos, que lo que hace es que, vale, claro, el problema, ¿cuál es el problema de tu perro? ¿No? Que molesta a los vecinos. Que molesta a los vecinos y me van a denunciar y voy a tener movidas y no sé qué. Vale, pues ponle venga. un collar anti-ladrido que el perro va a dejar de ladrar. Y efectivamente el perro puede dejar de ladrar. Se inhibe, ¿no? Se inhibe Por la conducta dolor. porque lo estás castigando, Claro. ¿no? Y al final te estás llevando un viaje cada vez que ladras y dices, vale, pues ok, No me ladro. acordaba yo. Pero eso no significa que el perro haya dejado de tener ansiedad. No. Al contrario, Al puede contrario. tener más, lo que pasa es que no la van a manifestar de la misma manera. ¿Vale? Y el problema sí que y se siente, o sea, es un golpe duro, porque Pues sí. dices, yo lo estoy viendo claro. Ahí como profesional es como decir, o sea, bueno, no sé si a ti te pasa el decir, a tomar por saco todo, y ya paso, ¿sabes? Bueno, no, a mí no fue eso. A mí lo que pasa es eso de que decir, jolín, o sea, me sabe mal, o sea, me da rabia por el que lo dijo. Claro, sí, O sea, también. no por la familia está pidiendo una segunda opinión que me parece excelente siempre. Bueno. Y es difícil, o sea, yo intento empatizar, yo sé que es difícil hacer todo esto. Ahora me sabe mal que alguien más venga y lo que te recomiende es básicamente torturar a tu Vale, perro. pero tú también tienes que tener una lógica y unos criterios. Bueno, pero si eres el experto. O sea, yo nunca voy a poner la culpa en nadie. O intentaré no hacerlo. Porque hay veces que Bueno, se dicen cosas por ya. desconocimiento y se hacen cosas por desconocimiento. Y uno confía mucho en los profesionales. Sí, pero, Entonces- pero a ver, mira, yo ya sabes que en temas de maltratos animales y tal, pues soy más radical. Entonces, tú, en este caso, había una alternativa, ¿vale? Ya, Que ya. no era la que querías porque por tiempo, lo que decíamos antes de que pues cuesta más para la persona porque tiene que implicarse más. ¿Vale? Puede ser, pero la alternativa amable estaba. Ya, pero claro, yo no voy a poner entredicho nada porque al final, lo entiendo. si a mí, si a mí me pasa X, si un médico me dice que me tengo que pegar 3 veces en la cabeza para que se me pase, lo voy a probar porque él es el experto. Vale. Y si me dices, ¿sabes qué? Tienes que dejar de comer tal y tomarte esas pastillas y no sé qué, voy a hacerlo porque él es experto. Entonces, Vale. ojito con los expertos. Pero aquí es diferente porque No. sí es diferente porque tú te lo aplicas a ti mismo, no se lo estás aplicando a una persona que no es una persona, Claro, pero perdón, es un animal que no tiene voz. ese animal está bajo tu cargo y entonces necesitas que vaya bien. Necesitas primero que no te denuncien para que no lo tengas que dar. Necesitas que deje de ladrar porque se puede liar más y además lo quieres en tu familia. Entonces, si alguien te dice que esta es la manera de hacerlo y Claro, tú como te profesional te lo soluciona, crees, obviamente. no, como profesional no, como humano, Sí, como humano responsable. Tú te crees al profesional. Claro, Sí, es lo que te estoy evidentemente, diciendo. pues ahí está. Entonces, las personas, nunca culpes a una persona por ser ignorante. No, pero en este caso no es así. Ignorante sería que fuese la única opción que tiene, pero no era la única opción, ¿me entiendes? Ya, pero funcionó. Ya, sí. Pues eso. Que Entonces, sí. claro, ese es el problema que tenemos aquí. Bueno, que... esto como veis podría darnos para estar Sí, aquí sí. horas hablando Sí. porque ya es un tema más delicado, ¿no? En fin, bueno, pues espero que les haya gustado este episodio, que haya sido entretenido. Que hayan aprendido algo Sí, y bueno, sobre todo, pues muchas gracias, os agradecemos un montón por estar 1 hora y que estéis 4 aquí, que lleguéis minutos. al final. Cualquier comentario siempre nos podéis hacer llegar, seguirnos por nuestras redes sociales. El podcast está disponible también en formato video, ¿no? Para la gente que Ajá. prefiere ver el video en YouTube. Y también disponible pues en todas las plataformas. Sí. Si podéis compartir el contenido con quien sea en vuestras redes sociales, eso nos ayudaría un montón. ¿Algo que decir? No, ya está. Vale, pues muchísimas Damos gracias por acabado y el tema. hasta la próxima. Chao. Hasta luego.